centralizada en el amor verdadero, pura restaurar la tierra natal original y establecer el reino de Dios en la tierra y el cielo, el ideal original de la creación. Dos, nuestra familia, centralizada en el amor verdadero, jura perfeccionar el camino de los hijos e hijas de piedad, filial en la familia, patriotas en la nación, santos en el mundo, e hijos e hijas sagrados en el cielo y la tierra, servir a Dios y a los padres verdaderos y convertirnos en una familia representativa del cosmos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Voy a comenzar con esta frase. Por eso hay que ser honestos. Las personas que tratan de ocultar sus errores no pueden desarrollarse. En cambio, las personas honestas se desarrollan porque el universo las empuja y las apoya donde quiera que vayan, ya sea en el oriente o en occidente, en el pasado, en el presente o en el futuro. Una persona honesta es amiga de todos. Reverendo San Miomun, 8 de octubre de 1978. Mi nombre es Javier Aquino y les doy la bienvenida a todos ustedes a este podcast llamado ¿Por qué me uní? Sean todos bienvenidos. Este es el primer episodio de este año 2025. Estamos muy emocionados, como siempre, con la expectativa de poder escuchar un testimonio más, testimonio personal de alguien muy estimado por su dedicación a la paz y a la unificación mundial. Como siempre, tenemos el privilegio y el honor un invitado excepcional quien conoció el movimiento de unificación y vio de cerca a los padres verdaderos. Muchos ya lo conocen. Está con nosotros hoy nuestro querido hermano, el reverendo César Regalado. Lo vamos a recibir con fuertes palmas. Reverendo César Regalado, muy bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero placer tenerlo en esta fecha como parte de este podcast que nos lleva imaginariamente a través de un viaje de historias de fe, de luchas, de alegrías, historias de paz a partir del individuo. Y antes de comenzar el saludo a nuestro invitado de hoy, ¿cómo se encuentra, reverendo César Regalado? Sea bienvenido a estar con nosotros. Adelante, por favor. Pues gracias a Dios me encuentro bien y agradecido por la cortesía de la invitación. Espero que sea mutuamente fructífera. Excelente, reverendo César. Gracias por estar con nosotros otra vez. Bueno, arranquemos de una vez. Todos están expectantes. Vamos a ponernos en contexto a continuación con esta pequeña referencia personal de quien nos acompaña hoy. El reverendo César Regalado nació en Jaspar Hernández, Santiago, República Dominicana. Estudió música en el Instituto José Oviedo. Es licenciado en química. Estudió teología en el Seminario Teológico en Estados Unidos. Duró 13 años como líder nacional en República Dominicana. Actualmente está como secretario general de la UPF, la Federación por la Paz Universal. Mi estimado reverendo César Regalado, ahora sí comencemos. Cuéntenos un poco de su vida antes de vincularse con el movimiento de unificación. ¿Cómo era su vida en ese momento? ¿Qué metas perseguía? Adelante, por favor. Sí, a pesar de que, como ya oyeron, nací en Santiago, República Dominicana. Para el momento que yo me uní, no estaba en República Dominicana, estaba viviendo Lawrence, Kansas, en Estados Unidos, el estado de Kansas, cerca de Kansas City. Hay una universidad, yo estaba ahí en esa universidad becado, tenía una beca Fulbright para estudiar el doctorado en química orgánica sintética. Eh, yo era químico, me había graduado en México, estaba trabajando en una universidad aquí en República Dominicana. Por 3 años conseguí esa beca y fui muy ilusionado a Estados Unidos a estudiar, a adquirir mi doctorado con la gran ilusión de replicar el laboratorio de sustancias que sirvieran a la humanidad para curar enfermedades. Sustancias que venían de la naturaleza y que si se perdía la naturaleza podíamos hacerlas en laboratorio. Yo estaba muy inspirado con esto, me sentía que podía ayudar a la humanidad a través de la ciencia y esa era mi inspiración. Pero en un momento antes de unirme ya había perdido esa inspiración y estaba en una duda existencial. ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Qué hago? Bueno,
así estaba. Interesante. Esas dudas que cada joven tiene en su momento, ¿verdad? Porque las dudas existenciales nos llegan en ese momento cuando realmente queremos respuestas que nos llenen el alma. Entonces vamos con la siguiente pregunta, mi estimado reverendo. ¿Cómo fue el clic con el movimiento de unificación, el momento decisivo? ¿Cómo es que usted conoce la organización por primera vez? Oh, interesante, como les decía, yo le pregunté a mi asesor de tesis doctoral para graduarme de doctor en química de que qué control teníamos nosotros en estos hallazgos científicos. Me dijo, ninguno. Quien paga decide, la Academia de Ciencias de Estados Unidos decide, y eso mató mi inspiración porque yo decía, pues esto puede usarse para hacer mucho daño. Y mi idea era que hacía una idea muy noble que podíamos ayudar a curar enfermedades desastrosas. Bueno, entonces ya perdí la ilusión y un día yo estaba en el campus, en el eh, Student Union, que es un edificio, en las universidades americanas hay un edificio para las actividades de los estudiantes y ahí yo vi en una pared muchos anuncios. Yo había pasado por él muchísimas veces, siempre veía anuncios de actividades, cosas que yo nunca iba, pero ese día me llamó dentro de como 50 anuncios de actividades, me llamó ese anuncio en especial. Wow. Y yo me he preguntado miles de veces por qué yo me enfoqué, qué me movió a mí enfocarme. Además que no que solamente que yo lo vi me interesó, que dije, a esa conferencia yo voy a ir. Y no puedo olvidarme, tengo que ir. Y en la conferencia decía Psychic Phenomena, o sea, fenómenos como psíquico-espirituales, Film, Talk and Discussion, o sea, una película, una conferencia y discusión. Y yo estaba muy interesado en las cosas espirituales, porque en ese momento anterior comencé a tener también ciertas experiencias espirituales que había tenido en la niñez. En la niñez había tenido ciertas experiencias, luego viene un periodo totalmente de nada y ya cuando yo estoy casi graduarme se presenta esta crisis de motivación y también ciertas experiencias espirituales que yo no andaba buscando, ni tampoco andaba fumando drogas, ni tomando nada. Yo decía, porque yo tengo estas experiencias y yo no ando buscando, yo soy un científico materialista, pero me interesaba mucho lo espiritual y decidí investigarlo de manera lógica. Y en eso yo tenía un libro de Bhagavad Gita, estudiaba Bhagavad Gita, comparándolo con la Biblia, y en eso vi ese anuncio de fenómenos espirituales. Y digo, oh, quizás estas personas pueden explicar el porqué de los fenómenos espirituales, no con la misma lógica de un laboratorio que uno puede pesar algo y replicarlo, sino con una lógica que explique lo espiritual porque yo no me podía explicar, quería evitar esa experiencia, pero en un momento de honestidad yo dije, tengo que enfrentar esto, tengo que encontrar alguna respuesta a este tipo de experiencia porque no puedo negarlas siempre. Entonces dije, a esa conferencia quizá me dan una explicación. Y fui a la ¿Nos conferencia. puede- Perdón, ¿nos puede compartir un poquito de esas experiencias espirituales que tuvo de niño de repente? Sí, por ejemplo, yo un día tuve un sueño muy vívido y vi cuando Jesús estaba siendo crucificado y que la gente, la multitud decía crucifícalo y yo pensaba, pero él es persona buena, yo debería defenderlo, pero yo tenía tanto miedo que si yo lo defendía, la multitud se iba a volcar contra mí. Entonces yo me sentí tan cobarde que cuando yo desperté me pensé con mucha culpa contra, yo debía haber hecho, aunque fuera a riesgo de mi vida, pero no lo hice. Y quise como borrar eso. Mi madre me preguntó, ¿por qué lloras? Yo le dije, tuve un mal sueño, pero no le dije nunca el mal sueño porque sentía tanta vergüenza que yo no defendía a Jesús en ese momento tan crucial y debía oponerme a la multitud, pero tuve miedo. Esa fue una. Otra era que cuando yo era monaguillo en la iglesia de mi pueblito, donde fui a vivir con mi padre, era maestro de música, vivíamos cerca de la iglesia, el sacerdote me dijo que si quería ser monaguillo, yo le dije que sí. Mi padre no era religioso, tampoco era antirreligioso, ni mi madre tampoco, pero yo asumí esto con mucha inspiración y a veces éramos tres chicos y cuando faltaba uno o otro que tenemos un horario, cuando faltaba, el padre mandaba al sacristán para que me llamara a mí temprano en la mañana. Vaya a buscar a César porque la misa era en latín y solamente el monaguillo respondía al sacerdote.
Yo me la sabía de memoria, sabía el contenido. Entonces yo me sentía tan feliz cuando me llamaban temprano para ir a ayudar al sacerdote, como la misa no se da sin mí. Pero mi papá se molestaba tanto porque lo despertaban temprano. Decía, ¿cómo es posible que esos sacerdotes debían casarse, tener sus hijos, dejar molestar a los vecinos tan temprano? Pero yo iba feliz. Mi papá echando peste y yo iba muy feliz a ayudar al sacerdote llamado el padre Domingo Zapatero. Era un padre español, un santo, un hombre buenísimo. Entonces yo me sentía tan bien y hacíamos ofrenda, yo tenía esos sueños con la Virgen y yo rezaba el rosario, hacíamos la de Fátima cada año y cada día, un mes antes del 13 de mayo, hacíamos como una ofrenda cada día de flores silvestres. Y para mí ese era lo máximo, alegría buscar las flores que yo encuentro hoy para la ofrenda a Fátima. Ese era algo increíble que yo, pues, wow, parece que algo me inspiraba de ese tipo de cosas. Hay otras cosas, pero lo dejo ahí, porque la más impactante fue esa que yo sabía que Jesús no debía morir y sentía culpa de que yo no le ayudé. Que sí. Y ahora sí, vamos a ese momento especial. Entonces, ¿cómo es que usted se vinculó al movimiento? Bueno, fui a esa conferencia, como le dije, y era un documental de Elizabeth Kubler-Ross, que era una psicóloga suiza, y ella había estudiado casos de personas que estaban cercanas a la muerte, experiencias cercanas a la muerte, y a pesar de que eran diferentes religiones, diferentes etnias, culturas, era la misma experiencia. Entonces ella decía que esa experiencia, que la gente que murió y volvió, relataba las mismas experiencias. Entonces la conferencia vino sobre el mundo espiritual y el mundo físico. Y el joven que dio la conferencia, para mí me pareció tan lógica, tan clara. Y yo dije, todo eso que él dijo es tan cierto, pero eso es muy profundo. ¿De dónde vendrá eso? Porque el joven era muy inteligente, pero como era tan joven, yo imaginé que eso no venía de él. Entonces, ¿de dónde vendrá? ¿De dónde él está copiando estos conocimientos tan profundos? Entonces me interesé. Había un cuestionario al final que decía si le gustó. Todo para mí fue positivo, positivo, positivo. Sí, ¿quieren que le inviten? Sí, sí, por favor. Y me invitaron. Y seguí yendo hasta que algún día me invitaron para ir a un seminario y yo tenía una amiga peruana de Arequipa y nosotros hacíamos fiestas eh, en el Ah, internado. mm, Entonces me dijeron, si viene la primera conferencia que fui al centro, ya fuera de la universidad, entonces yo dije, no, porque yo tengo una fiesta, era un jueves, tengo una claro. fiesta y entonces las muchachas me dijeron, las hermanas, pero eso no es importante. Y yo le dije, bueno, no será importante para ustedes, pero para mí sí. A mí yo me sentí muy mal de que ella juzgara mi fiesta como no importante. Entonces yo me puse muy encainado con ella, a pesar de que en este momento eran muy amables, era toda mucha atención para mí, al rato me dejaron solo y yo estoy pensando, ahí, como yo estaba leyendo la Biblia por mí mismo, había algo que yo había leído durante la cautividad babilónica y el conferencista dijo exactamente algo que yo pensé el día anterior y yo dije, aquí hay algo muy importante. Realmente esa fiesta no es tan importante. Yo debería ir al seminario. Entonces le dije al conferencista que se llamaba Steve Boyd, Oh, Steve Boyd estudiaba en la misma universidad que yo. Él se unió como algunos meses antes y ya daba conferencia, no un año. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto es que cuesta el seminario? Dice, $15. Yo tenía solamente 10. Le dije, aquí están 10, yo voy al seminario mañana. ¿A qué horas? Entonces, después vinieron las jóvenes, las hermanas. Ah, que usted va para el seminario y la fiesta. Y yo dije, yo considero que no era importante. O sea, ese es mi ego. Yo considero claro. Wow. entonces yo llego, tengo un compañero mexicano de cuarto, y yo llego tan contento que dice, Pipo, ¿y qué te pasa a ti que estás tan contento? O que mañana voy a un seminario, conocí un grupo maravilloso, y dice, ¿y hay chicas? Y digo, sí, y son lindas. Digo, bueno, no todas, pero todas son simpáticas. Entonces, ¿tú crees que yo puedo ir? Digo, bueno, ellos están invitando a todo el mundo, yo pienso que tú puedes ir, pero yo no quería que él viniera porque estudiaba doctorado en psicología y era muy secular.
Y entonces Ajá. yo estoy pensando que él no va a venir. Al otro día yo estaba regando mi cosa. Me dice, ¿a qué hora que nos vamos? Vine con un invitado a cuestas al primer seminario. Fernando era mexicano y vino conmigo al seminario. Yo me aparecí con un invitado. Todo el mundo feliz. Y así fui al primer seminario. Y después de la segunda charla, que fue la caída, nos tocó el equipo para hacer los platos, lavar los platos. Entonces me dice Fernando, César, parece que aquí, después de esta conferencia, no hay nada para nosotros con las chicas. Yo le dije, Fernando, tú viniste por las chicas, no fui yo. O sea, tú te regresas y yo me quedo, porque yo no vine por las chicas, fuiste tú que viniste por las chicas, porque él oyó la caída y dijo, aquí no hay nada para nosotros. Y dije, nosotros hay mucha gente, eso solo es un caso. Pero mire, Mm. nunca se fue, estuvo todo el tiempo como un espíritu negativo. Y mira cómo dice, qué cosa tan ridícula aquella. Fernando, por favor, déjame, vete, déjame tranquilo. O sea, tuve todo el seminario con un espíritu negativo al lado mío, mi amigo Fernando. Pero yo Wow. me quedé, todo era muy claro. Y yo tenía preguntas, comentarios. Y yo decía, wow, todo esto es cierto. Y quería saber más. Y hay un libro que diga esto, sí, pero yo lo quiero comprar. No, no se puede, que después que usted entienda todo. Yo decía, aquí hay un poco de misterio también. Entonces, yo pensaba que era un grupo estudiantil como conectado a una iglesia, porque el libro de las canciones decía, qué sé yo, entonces ya parece que una iglesia le presta a ellos los libros. Esa fue mi idea. O sea, yo no caí en cuenta, yo estaba muy ingenuo, no caí en cuenta que pertenecía a una iglesia, es un grupo, sí, relacionado con una religión, pero no una iglesia. Pues eso fue mi primer Wow. seminario. Mm. Impresión fuerte, wow. Y bueno, hablando ya de esas enseñanzas que usted recibió y la educación, bueno, ¿hubo algo específico de esos contenidos de la educación de los padres verdaderos que resonó en su forma de pensar y sentir, que reafirmó su predisposición hacia el movimiento en ese entonces, señor César? Bueno, lo que me impresionó más el primer día fue principio de la creación. Eh, Todo era maravilloso, que cuando llegó la caída, ojalá que esto no sea cierto, pensé, porque si esto es cierto hay que revisar muchas cosas. Pero después lo que me impresionó más, no la idea del Mesías, sino de que Jesús no debía morir. Y eso confirmó mi sueño. En mi sueño tenía razón. Yo tenía las razones, no debía haber muerto. Entonces yo dije, aquí hay algo que coincide. Y como yo estaba ya en una situación no muy inspirado como la carrera, pero yo decía, sigo, no sigo, pero ya había perdido la ilusión de la carrera, pero tampoco tenía el esfuerzo para cortar y regresarme a mi país. Yo tenía mi trabajo aquí en la universidad, pero Ujú. decidí, entonces, por esto que yo debo quedarme aquí para investigar estas cosas, porque eso me dio una inspiración nueva, o sea, un nuevo norte a mi vida, porque había algo ahí que explicaba no solamente lo material, sino también lo espiritual. Porque cuando hablaba de la positividad, negativo y positivo, yo dije, pero eso es lo que hacemos en química. Por ejemplo, nosotros trabajamos en química sintética, entonces orgánica. ¿Qué hace uno? Cuando uno tiene una molécula y uno quiere romperla, uno modifica la positividad y la negatividad. Cuando uno quiere añadir algo, quitar algo, entonces así uno va construyendo una molécula con positividad y negatividad. Entonces yo le dije a mi profesor, pero todo lo que nosotros hacemos manipular positividad y negatividad. Y me dijo, sí, es verdad. Él no se había dado cuenta. Y yo, como oí el principio de la creación, yo dije, pero ahí está la clave. Si uno quiere añadir algo, entonces crea un punto negativo si la otra parte positiva y se pegan. O si uno quiere despegar, entonces pone dos negatividades, dos positivas y se despegan. Entonces las reacciones químicas así iban, que nosotros construíamos moléculas, es como jugar a Dios. Y yo me sentía muy bien, muy inspirado con eso, pero más bien por el hecho de hacerlo, como manipular eso, pero también por el propósito de algo bueno. Pero cuando eso se iba a hacer para algo malo, entonces yo dije, yo aquí soy otra rata de laboratorio. Ujú. Con Wow. bata, pero rata al fin. Así me sentí. Entonces, Qué ¿para qué hermoso. tanto esfuerzo para que otro haga lo que yo estoy trabajando con una ilusión, lo haga para el mal? Entonces, mejor no. Ya perdí toda la ilusión.
Entonces, cuando conocí esto, dije, por eso es que no debo regresarme a mi país. Pero seguro la familia de usted estaba un poco preocupada, la familia, porque se comunicaban, supongo, o los hermanos, alguien de la Nos familia. comunicábamos y en ese momento yo le había dicho a mi familia que iba a regresar porque mi padre estaba en proceso de divorcio. Y yo le dije a mi madre, sí, divorcio, yo regreso pronto y yo la voy a apoyar. Cuando yo le dije que no regresaba, el divorcio ocurrió. Mi padre vendió la casa, le dio una parte a mi mamá y mis amigos me llamaban, mira que tu familia ahora tiene problemas, se le está acabando el dinero, ahora están comiendo 2 veces al día, ahora están comiendo 1 vez al día. Entonces yo le dije, mire, dígale a mi madre y a mis hermanos que si ellos todos mueren, cuando vayan al mundo espiritual, que pregunten a Dios por qué yo lo dejé morir y que ya no me pregunten más. Y así fue, así corté todo. Pero yo no le iba a explicar nada más. Claro, claro, no, wow, wow. De hecho, se nota que este contenido le tocó el corazón, le llenó completamente y usted estaba decidido a continuar. Pero oiga, oiga esto, en un momento A que ver, ya yo, a un gran salto, me uní al movimiento, vengo al año siguiente a Estados Unidos, estoy recaudando fondos en Times Square. Times Square es el lugar más visible de Nueva York. Y a un grupo de mis estudiantes, como era una universidad privada, eran chicos de clase media y clase alta. Entonces, ellos estaban de vacaciones en New York y resulta que yo estoy vendiendo flores en Times Square y me encuentro con mis estudiantes. Profesor, ah, ¿qué hace usted aquí? Entonces, pero claro, vino la gran noticia porque yo no dije nada, todo se fue una decisión, yo no había comunicado nada y todavía no pasaba un año entero. Vinieron el profesor regalado se ha vuelto loco y está pidiendo dinero en las calles de Nueva York. Dios, no, Eso llegó a mi familia. Mi madre vino, se averiguó quién representaba a la iglesia, quién, y fue e insultó al Señor y le dijo, usted ha lavado el cerebro a mi hijo y qué sé yo. Entonces después yo le dije a mi madre, mire, si a mí me lavaron el cerebro, entonces ni se preocupe, yo no valgo la pena, porque si después de estudiar tanto, mi cerebro era tan lavable, entonces yo no valgo la pena. No se preocupe por mí. Yo a veces tenía palabras muy duras para ellos, por eso, pero yo eh, le defraudé en cierto modo porque yo había prometido que iba a venir. Yo dije, no, no voy, tampoco explico. Eventualmente, claro, doy un salto más grande. Pasaron 10 años y algo más hasta que mi familia realmente entendió. Ya con la bendición, tenía una hija, entonces estaban admirados cómo yo pude tomar esa decisión. no, yo me imagino a usted siendo conferencista, su primera conferencia, cuando usted ya dominaba el principio divino de alguna manera, porque se practica para ser conferencista, pero ¿cómo se sentía cuando usted daba las conferencias del principio divino, por ejemplo, ahí? Era otra experiencia más enriquecedora todavía. O sea, desde el momento que yo entendí el principio divino, me hice la meta de enseñarlo. Y hacía mis notas y todo, y hacía como eh, un esqueleto lógico de las ideas, y luego las iba rellenando con la cita y todo esto. Y para mí eso era algo también mágico. Y cómo era tan coherente. O sea, a mí me llamó la atención, siendo una persona que trataba con la lógica, porque mi mente era más científica que emotiva. Aunque yo era músico, pero yo había dejado de ser músico porque yo era tímido. Entonces mi padre también me dijo, César, en un país subdesarrollado, un músico profesional como tú, clásico, no va a salir de pobre. Como tú tienes habilidad para estudio, a ver si tú puedes estudiar una carrera que te ayude materialmente, porque yo no te puedo ayudar, porque éramos muchos. Somos Mi madre dio a luz 11, pero éramos 9, pero estábamos 7. Y padre, yo no puedo descuidar a nosotros para... No me podía mandar a la universidad. Conseguí una vez que estudié fuera del país, en una de las mejores universidades tecnológicas de Monterrey. Y me gradué, entonces, pero yo como músico tenía muchas habilidades y tenía sensibilidad, pero no me sentía bien porque era tímido, entonces yo había dejado la música. Entonces mi mente era más científica, entonces al principio de vida me maravillaba que todo era tan coherente. Y cuando yo hacía como el esqueleto lógico de que una idea iba con la otra, era, wow, ¿y cómo pudo el reverendo hacer esto? Y entonces yo me dediqué a que yo iba a enseñar eso. Y a mí nadie me dijo que fuera maestro, ni que, sino que yo dije, bueno, en vez de enseñar química, esto que es mucho más interesante y más
más al futuro eterno del mundo espiritual. Y así, entonces, eventualmente, pero yo no quería volver a un ambiente intelectual ni científico. Entonces, en New York, cuando yo estaba, al año siguiente tuve que venir a New York para el Madison, para Yankee Stadium. Mi padre formó una banda y todo lo que sepa tocar un instrumento que venga. Entonces yo me puse en la lista para ir a la banda de Go World Brass Band que iba a tocar en el Yankee Stadium. Eso estamos hablando del 1 de junio de 76. Celebrar el Ya. bicentenario de los Estados Unidos y después fue Washington Monument. Entonces yo me uní ahí y yo me sentía bien. En eso recibo una carta dirigida del padre personalmente. El padre mandaba la carta a los graduados de alguna universidad para elegirlos para ir al seminario de Berrytown. Y yo no contesté la carta, como era una carta personal, porque yo no quería volver a la universidad. Pero al año siguiente recibo otra vez la carta. Y yo me dice, ¿por qué el padre manda la carta personal en vez de venir por los canales verticales? Y era porque cuando yo le dije a mi figura central, he recibido una carta para ir a un seminario y esta vez voy a aceptar. La vez pasada no acepté y me dijo, pues yo haré todo lo posible para que usted no vaya. Y dije, ajá, ¿y cómo es así? Porque usted quién es. ¿Cómo usted puede decidir mi vida? Yo hasta ahora he sido obediente con usted porque usted es una figura central, pero si el padre me llama y usted dice que no, entonces ya a usted no le tengo ningún respeto. Y así Ajá. se lo dije privadamente. Al frente de los demás le sigo respetando, pero internamente conciencia usted no me vale nada porque usted está Wow. aquí. Entonces, pero resulta que ese mismo día me encuentro con el superior de ambos en el elevador, eh, en el edificio de la calle Octava con la Hotel New York, que estábamos ahí viviendo, y él me dijo, he sabido que usted recibió una carta para ir a UTS, vaya y sea maestro para Latinoamérica. Entonces, entonces no voy, porque Latinoamérica es muy grande para mí. Yo pensaba, muy grande, yo quería enseñar, pero Palabras mayores. resulta que esa ha venido a ser cierto, porque he estado en todos los países de Centroamérica, excepto Nicaragua, en Argentina, Bolivia. Ahora, entonces, eso vino a ser que he sido, en Cuba he estado 3 veces, en Puerto Rico, en Haití, bueno, en todas partes. Entonces, por eso vino a ser verdad. Pero yo en ese momento decidí, entonces yo no voy, pero después pensé, si yo me he unido aquí para seguir lo que el Mesías me diga y ayudarle, si Él me pide que yo vaya, entonces yo debo ir. Además, era 21 días, y si en esos 21 días, al final, el Padre verdadero iba a hacer una selección. Entonces yo digo, voy a los 21 días, si no me selecciona, yo feliz. Y si me selecciona, esa es la voluntad de Dios. Entonces yo voy a los 21 días. Pero yo quería como que no me eligieran. No quería. Pero cuando me Pero, eligieron, yo dije, bueno, esa es la voluntad de Dios, no la mía. Entonces yo voy ahí, voy a hacer lo mejor y voy a estudiar bien. Y dentro de los 63 que éramos, yo terminé dentro de los 10 mejores. Y yo fui con problemas porque yo no dominaba el inglés a ese nivel. Yo dominaba el inglés de la química, que era simbólico, pero el inglés de la calle y de los libros, de la psicología, teología, todo eso, ese era otro mundo. Pero yo me dije, no le voy a fallar al padre ya que me eligió y me sentí muy bien. Y a veces el padre hacía reunión, no con todos los seminaristas graduados, sino con 10 de cada generación. Yo me sentía, wow, qué interesante. Me sentía muy, muy especial, pero pero ya estando, me costó claro, mucho. ya estando allá, por ejemplo, uno se pregunta cuál es la presión académica, el contenido más profundo, uno tiene que leer muchos libros. ¿Cómo fue más o menos esa experiencia que usted tuvo allá? Oh, muy difícil porque tenía que leer libros. Las clases eran muy, muy profesionales y tenía que leer muchos libros en inglés con contenido y un idioma, un nivel de inglés totalmente diferente, pero yo me propuse, yo voy a salir adelante. Y había algunos japoneses que estaban peor que yo, entonces yo me daba pena con ellos. Había otro español de España, Juan Sanchís, pero Juan Sanchís dominaba el inglés menos que yo. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que salir adelante aquí. Tampoco no sabía escribir a máquina, era máquina eléctrica y yo aprendí y escribo con todos los dedos. Yo aprendí a escribir a máquina eléctrica porque ya no había la de teclado mecánico.
pero claro. aprendí eso y a escribir era otro desafío. Escribir un ensayo en inglés que tuviera coherencia y que no, ah, eso era tan difícil. Pero salí adelante, pero yo me esforzaba mucho porque dije, yo no puedo quedarle mal al padre, yo tengo que salir adelante aquí y luego me sentí bien. Pero fue el mayor desafío porque en la carrera yo tuve ciertos desafíos, pero nunca tan grandes como en UTS. Ese fue el mayor desafío. Pero entonces, a mayor desafío, mayor victoria. Mayor satisfacción personal Sí, mayor también, satisfacción. naturalmente. Wow, qué alegría, Reverendo César. Increíble. Cómo usted fue escalando de a poquito y realmente se enamoró del contenido, la verdad, le tocó la vida. Pero también ahora conocemos de que usted estuvo cerca de los padres verdaderos, ¿no? Tuvo oportunidad de estar cerca y los vio, cómo ellos movilizaban las cosas a su alrededor. Háblenos un poco de esas experiencias especiales, porque uno habla, claro, él es el Mesías, pero claro, ¿cómo le impacta a usted verlos a ellos? Además, el momento especial que atesora en su corazón, aquel momento en que usted le marca, dice, realmente confirmo mi fe con ellos. Bueno, resulta que yo me uní, como le dije, en Lawrence, Kansas. Kansas está como en Midwest, casi al medio de Estados Unidos. Y entonces, la primera misión que tuvimos, había que recaudar fondos. Entonces, yo nunca había estado en la calle. eh, para mí, yo nunca tuve una actividad económica. Yo siempre fui empleado de diferentes categorías, pero nunca. Entonces, eso fue algo interesante. Pero nos dijeron, al final de este periodo de recaudación, el premio va a ser que vamos a ir a New York a conocer a los padres verdaderos. Wow. Entonces, era una motivación tan grande. Y recaba fondos, pero al final sabíamos que... Entonces, dos días más o menos en autobús de Kansas hasta New York, pero llegamos a New York y vamos a East Garden, la casa donde estaban los padres. Entonces, en ese momento, padre iba a salir a pescar al río Hudson y no era una visita anunciada. Entonces, el reverendo Kamiyama le dijo, padre, hay un grupo de algunos 10 jóvenes que vinieron de Kansas, estuvieron recaudando fondos y le prometieron que iba a venir para conocerle. Por favor, ¿puedo recibirlo? Padre, yo salí, ya estaba con unas sandalias, con una ropa así muy, muy simple. Y entonces nos entran en un salón tan elegante, padre vestido simple, y nosotros más elegante que el padre. Qué extraño. Entonces se siente en una silla y hay una silla libre. Eh, entonces, él tenía, como no tenía calcetines, o sea, medias, él se pone y se sienta así con un pie así como estoy aquí sentado así. Ajá, ya. Pero, y comienza mientras nos hablaban, decía, preséntese, ¿quién es usted? Y se daban masaje en los dedos de los pies, así. Y yo decía, este es el mensaje más, el Mesías más humano que yo podía haberme imaginado, con una ropa tan simple y dándose masaje en los pies, nos miraba muy, muy derecho. Cuestión que era muy difícil como apartar la mirada. Pero qué pena que no habían cámaras ni nada de eso, porque cada uno nos presentamos individualmente y él nos preguntaba cosas. Y entonces por ahí andaba una señora con un bebé que había nacido pues, al principio del 75. Estamos hablando de julio del 75. Wow. Y el niño había nacido como en febrero o enero. Ese se llama Quan Ji. Entonces andaba esa señora con ese niño y yo pienso que es la madre, porque andaba con el niño. Y como no le veía y como ese momento todavía para mí todos los orientales eran los mismos. Así como los orientales piensan que todos los negros somos los mismos. Sí, sí. Entonces, yo estoy esperando que la señora un momento se va a sentar y vea otra joven señora que andaba por ahí, vestida así como la servidumbre. Y yo pienso, entonces, para sorpresa mía, fue la joven que se sentó y la señora le pasó el bebé. Esa es la madre, Dios, porque se claro. veía tan joven. Yo pensaba que la otra era la madre que tenía el niño. Como no la veía de frente, y vino esa muchacha, como que parecía de, la, de los ayudantes, de los asistentes, se sienta y entonces ya le pasó el niño. Entonces estaban sentados la madre con el niño. Wow.
O sea, la humildad de la escena me llamó tanto la atención, porque después de ver el Príncipe Divino, todo aquello, y luego esta persona tan reales, pero también tan, tan simples. O sea, no como uno lo veía en las fotos, con ropa muy elegante y todo. Claro. Ah. Y esa fue la primera impresión tan impactante que yo tuve, pero la humildad fue lo que más me atrajo. Y cómo él nos trató a nosotros. Realmente dejó de salir para recibir a nosotros, que no éramos VIP ni nada, éramos siempre miembros jóvenes, pero nos trató así como VIP. Eso también fue muy impactante, cómo nos tomó tiempo a preguntarnos personalmente a cada uno. Pero Wow. no hay fotos. Esa época no había. Eso. Está en su mente, está en su mente y en su corazón. Increíble, increíble, Sí. Reverendo César. Wow. Bueno, continuemos. Vamos a ahora, queremos saber cómo fue, tuvo seguramente muchas experiencias de ayudar a otros miembros, de colaborar a otros miembros, ¿no? En pro de la paz y la unificación y haber ayudado a construir relaciones duraderas, haber chocado con alguien de repente que estaba con la misión también, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Alguna experiencia particular que le haya llamado la atención? ¿No? Dice, Dios está trabajando acá. Bueno, una cosa que me llamó la atención fue que cuando yo entré, yo no tenía experiencia de la calle. Yo había sido, a pesar de que era pobre en mi país, vivía en una situación muy protegida y en Estados Unidos más protegida porque yo tenía una beca muy especial y trabajaba en un laboratorio a nivel de PhD, o sea, de doctorado. Pero de pronto de pasar un laboratorio de candidato a doctor, pasar a estar en la calle, eso fue muy impactante. Fue una prueba de fe para mí. Y yo pregunté, ¿y cómo se sostiene esto? Me dijeron, bueno, recaudamos fondos los fines de semana. Entonces me dijeron, tú quédate en la universidad hasta que se cumpla tu contrato, porque ya tenemos mala fama de que dejamos todo. Entonces yo estaba, me mudé al centro, y, pero los sábados y los domingos yo iba a ir a recaudar fondos. Cuando fui la primera vez, fui con una hermana y esa hermana me explicó, yo le llevaba las cosas y ella hablaba. Y en un momento ella me dijo, ahora vamos a repartir esto y tú vas por aquí, yo voy por allá. ¿Cómo? ¿Yo solo? En Estados Unidos, porque yo tenía todas las negativas, porque yo era, todavía estaba legal, pero era hispano y era negro y era Moody, y tres cosas que eran negativas, porque ya yo sabía que iba a persecución y dije, ay Dios mío, yo solo aquí, ¿qué me va a pasar? Pero como dicen, la suerte del principiante, ese día, todas las personas que yo encontré era de casa en casa, y todas las personas me trataron bien. En un momento alguien me mandó a entrar y me brindó chocolate. Y yo dije, ah, pero el cada fondo es algo tan fácil, tan disfrutable. Claro, yo no sabía que venía después. Después no fue tan disfrutable. Era un horror en cierto momento porque había discriminación. Sí. Y después cuando caí ilegal, me decían, este es un ilegal. En Boston, por ejemplo, yo fui a Boston, de Kansas vine a Nueva York. eh, pero de Nueva York, cuando pasaron todas esas, de 76 todo eso, ya el padre eligió un grupo para ir adquirir los derechos de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Nueva York. Entonces, de los 70 que éramos de la banda, el padre eligió, nos presentaron 12 para que el padre nos oyera tocar y decidiera quién iba a ser parte de la Orquesta Sinfónica. Era la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Nueva York, no la filarmónica que es privada, sino la de. Y estaba medio abandonada y un miembro que era graduado de la mejor universidad en Estados Unidos de música, le dije, padre, compre los derechos. El padre compró los derechos, pero no había miembros. Entonces yo tuve que tocar para el padre y, y fui de los elegidos para ser parte de la Orquesta Sinfónica. Pero algo que me pasó, porque cuando mi padre me hizo una disciplina muy rígida y a veces yo pensaba que él me odiaba. Y yo me aprendí una música, yo tocaba el piccolo, la flauta pequeña, y él me hizo practicar tanto y yo era inescapable porque estaba en la casa y me decía, no pare, ya basta descansar, repítelo otra vez 10 veces más lento, 10 veces más rápido. Ay, aquello era, y como ya era niño,
Ellos decían, ay, esta esclavitud. Pero entonces me la aprendí muy bien. Hasta el día de hoy yo me recuerdo toda la música, de memoria. Entonces, eso fue lo que yo toqué para padre. Se llama El pájaro del bosque, como simular que era un pajarito que hace cosas. Entonces, yo le expliqué a padre que mi papá me enseñó eso con mucha disciplina. Yo pensé que era importante que supiera el contexto de eso. Pero después que yo salí, alguien me dijo, me corría, me dijeron, pero tú eres una persona muy lanzada, ¿cómo tú le hablaste al padre? A ti tú eres supuesto solamente a tocar, no hablarle. Yo le dije, pero si él es mi padre, yo lo puedo hablar. Además, él no se- el padre me escuchó y yo estaba diciendo, ajá, el padre me está escuchando a mí, ahora yo soy sujeto. Yo pensaba, y el padre está, y así. Esa Wow. fue otra experiencia muy directa. También como vivíamos ahí, cada domingo iba uno, al padre daba sermones allá. Nos teníamos que levantar a las 2 de la madrugada para llegar allá antes de las 5. Y padre todos los domingos hablaba. Y padre, si ustedes no saben lo especial que son ustedes, porque durante todos estos años que he estado aquí en Estados Unidos, desde América, miembros se han unido en Estados Unidos, en Corea y no me conocen. Y usted viene aquí todos los domingos, me oyen y a veces hasta se duermen. Decía padre. Y allí en Corea quisiera que yo fuera y usted aquí me tienen todos los domingos. Y eso era muy interesante porque decía cosas que no aparecen escritas, pero cosas que el padre hacía en eso. Por ejemplo, había un hermano puertorriqueño y él se presentaba adelante y padre siempre como que lo golpeaba, pero era que los golpes como de cariño. Y él siempre se sentaba donde el padre pasaba, el padre se movía mucho. Y entonces un día él no estaba y dijo, ¿y dónde está Ernie? Como que le hacía falta. Y el muchacho siempre se ponía como padre, golpeaba la cabeza, o el padre hacía así, lo tocaba. Y a veces lo daba un poco fuerte, pero es feliz. Entonces, un momento como que le faltó en inglés llaman eso punching bag, lo que usan los boxeadores como para entrenarse. Pero todo ese tipo de cosas, pero lo más importante fue que conocí tanta gente recaudando fondos. Yo conocí tanta gente y desarrollé otra habilidad que yo no tenía, de tratar con la gente en la calle, saber cuándo quieren cooperar, cuándo no. Y mucha gente me dio dinero. Ellos decían, yo no quiero saber nada del reverendo Moore, pero yo le voy a dar dinero para usted. Yo le dije, no, no me dé porque esto es para las misiones nuestras. Pero había gente tan buena que me daba dinero y todo eso. Y, o sea, muchas experiencias de hacer la meta cuando ya está al final, que no puede. Son muchos milagros. No sé si tenés experiencia que recaudando fondos a veces ocurren cosas tan extrañas. Y eso, muchas experiencias que me pasaron así. Pero la experiencia mejor era cuando yo iba ahí donde padre estaba. Entonces yo tuve un sueño que yo estaba ahí un día y que padre estaba hablando. Y entonces el padre está diciendo ciertas cosas muy de principio. Pero un momento comienza a decir algunas cosas de la caída que no eran del principio. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que el padre ahora esté contradiciéndose, diciendo algo de la caída que es opuesto? Yo dije, yo no puedo dejar pasar esto. Yo estaba ahí en duda. Entonces digo, Ya. pero usted no puede ser padre, nunca diría una cosa así. Yo le dije en el sueño. Y ahí aquello se volvió un monstruo y yo me desperté todo agitado. Es Entonces un yo, sueño. es un sueño. Pero el asunto lo que indica ese sueño es que a veces en el mundo espiritual aparece algo con una apariencia confiable, pero uno tiene que discernir el contenido, porque el contenido a veces va en contra del principio. Entonces, por eso yo siempre pongo mucha atención al contenido de las cosas. No importa si una persona viene con una gran aureola, yo digo, bueno, sí está bien, se ve bien, pero ¿qué dice? Es coherente con la verdad. Porque me pasó eso con padre en el sueño. Yo estaba en muchas dudas, ¿lo desafío o no lo desafío? Pero como estaba diciendo cosas en contra de la caída, o sea, que él no podía decir eso, o sea, justificando la caída. Y eso fue una ¿Y cómo lo experiencia interpretó terrible. ese sueño usted? ¿Cómo lo interpretó ese sueño? Eso que tengo que tener mucho cuidado con la apariencia y el contenido, Claro. porque he tenido muchos líderes y he trabajado con mucha gente de fuera
y políticos. Entonces, no todo lo que luce es. Entonces, yo siempre no digo nada, pero me fijo y, y si lo que dice es coherente, eso es más importante para mí que las apariencias. Porque la apariencia engaña. Ya se ve que casi está engañado. Como yo estaba acostumbrado a ir a ver al padre cada domingo, era como un domingo cualquiera que le estaba hablando. Y yo muy confiado, pero en un momento, oh, esto como que no encaja. Aquí hay algo que no va. Entonces, para mí es muy importante siempre el contenido de las cosas. Si la apariencia es coherente, maravilloso, pero si no, lo más importante es el contenido. Y así. Wow. También sabemos que el camino no es fácil y a veces pasamos algún tipo de dificultades también en esto que es la vida de nuestra fe, ¿no? Entonces, quisiéramos que nos pueda compartir algún momento de dificultad que le costó superar, por favor. Sí, bueno, yo había llegado a la conclusión de que yo no estaba para el matrimonio, porque había tenido como dos novias, como yo era tímido y no me consideraba buen mozo, era tímido, entonces la carrera yo pensé que era muy demandante y que ya había tenido malas experiencias, yo como que no estoy para el matrimonio, aunque yo le había dicho a mi padre, cuando él pensó que yo iba a ser el sacerdote de la iglesia católica, yo le dije, no, yo voy a ser padre de familia, no padre de la iglesia. Pero después yo consideré, yo debo dedicarme a la ciencia y olvidarme, pues yo voy a ser un matrimonio fracasado. No me puedo dedicar a esto. Eh, encontré una persona que era el ideal para mí y aún no funcionó. Entonces yo dije, bueno, a pesar de que la primera seminario que fui, mi compañero fue por la chica, supuestamente yo no fui por la chica, pero eventualmente yo me di cuenta que ahí yo me iba a casar. Hay una esperanza para mí. No tengo que enamorarla, solamente tengo que enfocarme en la fe, Mm. pero al momento de, de ahí fue lo más difícil, porque fue en New York, el Centro Misionero Mundial, allá en la octava avenida con la calle 34, en el Salón Grande. Todos los que estábamos de candidato estábamos ahí. Y había hermanas que yo conocía muy bien y me caían muy bien. Y había hermanas que yo conocía muy bien y no me caían bien. Había una específica que era, siempre se peleaba con todo el mundo, estaba en la cocina. Y yo dije, ay Dios, no vaya a ser cosa que me toque esta. Yo no sé si la puedo aceptar. Entonces, para mí yo estaba ahí y había una hermana mm, que se llamaba yo y esto, Rosa López, ella era de El Salvador. Y esa hermana tan maravillosa y decía, ay padre, tú conoces mi corazón. Tú debías ponerme con Rosa López. Esa y yo vamos a hacer la magia. Bueno, pasan, van bueno, ya se cierra hasta el otro día. Para mí ese día fue infernal porque todas las hermanas que yo tenía ilusión de que quizás todas fueron emparejadas con alguien y no fue conmigo. Y yo estoy pensando, ay Dios, qué cosa. Pero ocurrió ese día, al final del día, que había un hermano que era muy bien parecido, americano, blanco, bien parecido, pero él tenía un problema en el habla y parecía como que tuviera un problema mental, pero era solamente de mecánica del habla. Pero un hermano buenísimo, trabajamos allá y buenísimo. Entonces, padre lo emparejó con una muchacha muy talentosa, artista ella, muy conocida, y ella lo rechazó. Y él volvió al salón y estaba cerca de mí y se llamaba David. Y yo le dije, David, ¿qué pasó? Ay, esa hermana no me aceptó, ella estaba llorando. Wow. Entonces, ay, yo dije, ay, ¿y qué tal si yo rechazo a alguien y va a pasar eso? Entonces yo ahí decidí, ya no importa quién sea, yo no voy a rechazar a nadie. Mañana, lo que el Padre decida, porque hasta ahí yo estaba en duda, todas las que yo quería se fueron y las que yo no quería estaban todavía ahí. Uy, ¿Qué cosa? claro. Pero entonces yo me hice la idea, ok, ¿cuál es la peor que yo no quisiera?
se llamaba Fiona. Por lo Era menos. la peor. Entonces yo dije, bueno, si padre me empareja con ella, yo la voy a aceptar. Y no sé cómo va a domar esa fiera, pero me voy con ella. Entonces ya yo me entregué. O sea, no había ninguna peor que ella. Y si no era ella, no se iba a salir ganando. Como no fue ella, salí ganando. Pero eh, en un momento, oiga, ese hermano, David, fue otra vez y fue rechazado. Dos veces fue rechazado y volvió. Y yo decía, pero yo no volvería. Y este hermano vuelve. Esas hermanas son ciegas. ¿Cómo no aceptan ese hermano tan bueno? Un hermano maravilloso. Y yo dije, pero es que lo están juzgando. Entonces eso me puede pasar a mí si yo juzgo a la persona por la apariencia. Entonces tengo que enfocarme en lo espiritual. Ojalá que Padre no se la parte del Padre verdadero, porque si Él se desubica, me va a desgraciar la vida. Y yo estoy pensando, ojalá que Padre no tenga la Claro, verticalidad, porque si se equivoca conmigo, ahí estoy fracasado. claro. Entonces, Ah, yo estoy ahí y entonces al otro día llaman y el padre dio esta oportunidad. Dijo, ok, todas las hermanas blancas, de todas las hermanas que quieran con hermanos negros, que vengan para acá. Hizo una fila. Y todos los hermanos negros, vengan para acá. Y yo estaba al lado de un boricua, de puertorriqueño, que somos mulatos, nosotros no somos negros puros, ya. ni blancos puros tampoco, pero entonces en Estados Unidos hay la teoría de la gota de sangre. Si usted tiene una gota de sangre negra, aunque esté luca blanco, entonces él y yo no lucíamos como los negros americanos, pero dije, aquí todos somos negros, vamos para allá, vamos a ponerse en esa fila. Nos pusimos en la fila y ahí padre nos emparejó, pero no me emparejó con, con la persona que yo había pensado. Pero eso fue interesante porque, ok, David, vuelvo a David. Al otro Ya. día, padre dice, hay una hermana gorda, 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 súper gorda. Y padre dijo, miren, esta hermana, ella está muy gorda, así le dijo, tiene que rebajar. Le dijo, delante de todo. Pero esa hermana es maravillosa, miren, tiene esta cualidad. Padre hizo un retrato de todas las cualidades de esa hermana. Y dijo, ella lo único que tiene que es gorda. ¿Habrá alguien, un hermano que quiera con ella? ¿Sabe quién levantó la mano primero? David, David, y Wow. fueron Sí, claro, emparejados. que fue rechazado. Claro. Sí. Y después yo le seguía porque vivíamos en el mismo lugar. Y luego ella rebajó. Aún rebajó, todavía se veía gordita. Pero el padre le dijo eso. Y a otro hermano que tenía la cara desfigurada, el padre le dijo, este hermano dijo todo lo bueno de él. Y dijo, pero él tiene su cara desfigurada. Mm, ¿Hay alguna hermana que quiera con él? Y una hermana levantó la mano y se fue con él. Entonces el padre le dijo, ok, como usted tiene mucha fe, averigüe, le dijo al hermano, ¿cuánto cuesta una cirugía estética? Y yo se la pago. Así le dijo. Increíble. Ah, Y así fue. Y yo seguí esa pareja, tuvieron después como 4 hijos, pero él lucía feo, pero su cuerpo era normal, pero la cara la tenía desfigurada para un accidente o algo. Pero el padre le prometió pagarle y se la pagó, la cirugía estética. O sea, pero eso fue el momento más dramático. Yo estaba ahí, que pasó el día entero y todos mis amigos, todo lo que yo conocía era emparejado y yo todavía nada. Y yo estoy diciendo, ¿será que yo no califico? Pero como yo dije, al otro día yo estaba entregado, yo dije, bueno, mañana, si es con Fiona, me voy con ella, con la que sea, ah, algo así. me mentalicé, claro, sí, hay que ver eso. Wow, increíble, hermano César. Sí, realmente es la parte, y no, claro, si le gusta la música, uno realmente sabe que un músico es muy sensible a las cosas, ¿no? Y realmente hubo una persona con la cual usted en este curso de su vida chocó bastante, peleaba, las relaciones caían a ver, ¿no? Más o menos, puede ser con el líder, con un hermano, algo cortito, por favor.
No, casi nunca, porque con esa persona que yo le hablé, que era mi líder de la banda, cuando yo decidí aceptar la invitación de padre, y él me dijo eso, entonces yo le dije, usted no me merece ningún respeto, porque yo le he obedecido a usted por la posición que el padre le dio, pero si el padre me dice que yo debo ir a otro lugar, ¿quién es usted para oponerse? Usted no es dueño de mi vida, yo no estoy aquí por usted, yo estoy aquí por tres cosas. Le dije, Dios, el principio y los padres, y usted no es parte de esos tres. Entonces, con esa persona, yo lo quería mucho, porque pero hasta el momento, yo dije, ¿cómo puede decidir mi vida? Aparte que era hasta menos instruido que yo y más joven que yo, entonces, ¿cómo él va a decidir? Ah, yo haré todo lo posible para que usted no vaya. Pero con otra persona yo tuve eh, no muchas dificultades. Porque yo tengo como que suelo pasar a la persona. Aquí en República Dominicana, con un líder coreano, sí tuve un problema grave. Ya, pero ya estaba ya bien adulto. Pero el líder coreano era una persona muy dedicada, pero un poco primitivo. Pertenecía a otra generación. Entonces, alguna vez él le pegó a hermanas y le pegó a otro hermano. Entonces, en un momento que está hablando conmigo, veo como que está muy incómodo y como que me va a pegar. Entonces yo le dije, mire, yo no acepto esa falta de respeto. Si se me quiere pegar, yo lo voy a devolver y lo voy a noquear a usted. O sea, yo no puedo aceptar eso, ni que me hable tan alto. Entonces se quedó como totalmente impactado, se quedó totalmente congelado porque yo no parecía ese tipo de persona. Circunstancias muy límite yo puedo enfrentar a una persona así. Entonces me dijo, y yo le dije, si sigue hablando alto, yo me voy y lo dejo hablando solo. Y así hice, me fui. Después, pero después él se puso bien bajito y habló conmigo, yo lo siento, qué sé yo. Pero de ahí en adelante yo le tenía como cierta distancia. Mm, Siempre lo obedecí todo, pero ya como que se me partió el corazón con él. Y después yo decía, yo tengo que resolver esto porque yo no puedo estar como intoxicado contra esta persona porque ya me pidió excusa, pero yo todavía no lo perdonaba. Entonces llegó un momento que ya como que se enfermó, me dio pena, ya yo como lo perdoné, como que ya. Porque él era buena persona, pero era como muy primitivo y ponía condiciones, era condiciones, condiciones. Fuimos a ascender a la montaña más alta de este país como una condición y casi no nos dejó respirar. Íbamos pali, todo el tiempo subiéndose Exacto. como si fuera un slave master, como un amo de esclavos. Pero resulta que después ya cuando él se tenía que ir, tuvo que cambiar de país, no se quería ir del país. Y el reverendo Paco le dijo, usted tiene que irse porque yo también me tengo que ir a mi país designado. Y él fue designado a otro país. Y, y ya después ya como que, además yo quería mucho los hijos, que tres de los hijos de él vivían aquí. Entonces ya como que, y resulta que él sí me perdonó por completo, porque un día yo estaba en Corea y estaba así en la plaza ahí grande, y entonces alguien como que me abrazó por la espalda, así, pero bien fuerte, y cuando yo me doy la vuelta era él. Yo dije, ay, Dios mío. Me dio un poquito de trabajo abrazarle igual, pero lo hice. Pero ahí como que Se quedó liberó, resuelto. claro. Sí, ahí quedó resuelto todo, porque yo dije, pero como ya había tenido experiencia con otros líderes coreanos, como el padre mismo, porque yo tuve que tocar para el padre, después cuando el padre vino aquí, yo era líder nacional. Yo no era líder nacional, pero estaba encargado de todo, el padre me habló directamente. Entonces, con Voz Impact también, directamente, eran personas tan maravillosas que un líder coreano que no se comportara no me iba a mí a hacer cambiar la idea de que todos los coreanos, todos los líderes son así. Son iguales, claro. Y Wow. después otros rebeldos que han venido aquí ha sido muy diferente. Entonces, no, pero en Estados Unidos existe eso. Ah, los coreanos. Yo no he hecho esa generalización, porque algunos tuvieron malas experiencias con algunos de ellos, que eran muy, ¿cómo se llama? Muy autoritarios y qué sé yo, y así. Pero no, con hermanos no he tenido grandes problemas.
No que yo recuerde, si no lo recordaría ahora. He sufrido, pero callado, pero eventualmente lo he resuelto. Pero nada grande, nada así grande, grande. Excelente, excelente, Reno. Bueno, ahora sí es el momento de abrir el micrófono. Vamos a dar paso a alguien de los presentes acá esta noche. ¿Quiere saludar a nuestro invitado y lanzar una pregunta de repente? A ver, este es el tiempo. César Regalado, ¿cómo estás? Hola Nancy, le decía que nos tuvimos un año entero casi en Boston, el año Ya. 78. Tú fuiste emparejado en diciembre del... No, en mayo 79. ok, entonces fuimos emparejados la misma noche. Sí, pero qué pena que no fuimos tú 44 y años. yo. Ya, ya, cuando estabas contando todo eso, dije, wow, hace 44 años Sí. éramos felicitados. Que yo estuve ese año en Boston con la Power Brass Band. Recuerda que hacíamos conciertos, íbamos a recaudar fondos, y tú estabas encargada ya no sé qué cosa de En contabilidad. Boston, en En Boston. Boston. Ya, ya, Sí, ajá. ya. Me alegra mucho escucharte. Gracias, gracias por compartir tu corazón. Ay, qué bueno verte, qué bueno. Gracias. Muchas gracias, señora Nancy. Saludarla a usted también. Son de la misma promoción entonces, ¿verdad? Ajá, más así. Y eso pasa, en algunos países se reúnen, ¿no? Somos de la misma promo, la misma bendición, es decir, la misma fecha y lo celebran juntos. Es muy hermoso, ¿no? Recuerdan, rememoran esas experiencias, cómo fue lo que usted nos contó. Es increíble y hermoso a la vez, ¿no? Porque uno toca los límites y finalmente está decidido a dar el paso siguiente, ¿no? Es así, muchas gracias. Javier, quiero decir algo muy importante que no he dicho. Cuando Sí. yo tenía 4 años, fui al cementerio con mi abuelo, que murió un niño de la familia, y mi abuelo me llevaba de la mano. Mi abuelo, cuando comenzaron a echarle tierra al pequeño ataúd, mi abuelo me soltó y yo comencé a caminar por el cementerio. Y para mí era un lugar encantado porque tenía unos pinos así muy verticales y había estatuas, todo muy blanco. Yo me estaba como un lugar encantado, diríamos como Disney World, algo así, un lugar encantado, hasta que comenzó a oscurecer. Y yo siento como una presión que debo salir. Ese cementerio era muy grande y era muy cuadriculado, o sea, con calles así, muy organizado. Y yo encuentro la calle principal, pero veo que está al final, dos finales, y la puerta de hierro parecía cerrada. Y yo sentí una presión que debo salir de este lugar. No había nadie ya en el cementerio. Yo estuve caminando por el cementerio solo y cuando se comenzó a oscurecer, siento que debo salir. Llegué a la puerta y la puerta estaba entrejunta. Y había un policía en una oficina y al otro lado de una iglesia. Y el policía no me vio porque yo era muy pequeño y la luz, yo lo pude ver a él, pero no me vio. Yo salí y cuando llegué a la primera esquina, yo estoy parado, no sé para dónde ir. O sea, ese lugar quedaba como a 2 kilómetros de mi casa, pero no en línea recta. Y yo estoy parado ahí y yo oigo una voz que me dice, ve por esa calle. Y yo voy por esa calle porque había unos árboles que tenían unas flores rojas. Y voy por las flores rojas. Yo iba caminando por las flores rojas y me paraba y sigue caminando. En un momento yo me paré en un lugar y esa calle yo la conocía. Entonces yo voy a la derecha porque habíamos vivido por ahí cerca. De ahí yo caminé 2 cuadras hasta la casa que vivimos, 2 cuadras más, No, y luego doblé a la izquierda y ahí llegué a mi casa. Pero yo tenía 4 años. Mm, Entonces, Cuatro años. cuando llego a mi casa está cerrada. Entonces voy donde la vecina, se llama Doña Lolita, y la Doña Lolita me ve y echa un grito. ¡Ay, César, ¿dónde estaba? Y yo le dije, ¿y cómo viniste? ¿Quién te trajo? Y yo, no, vine solo. Pero, ¿y dónde está mi papá? Ah, que te andan buscando. Fueron, claro, eso no había teléfono, internet, nada, eso. Entonces van a los bomberos, a la policía, al cementerio. Él le preguntan al abuelo, el abuelo era distraído. Nadie sabía de mí. Entonces, cuando comenzaron a llegar, los grupos se dividieron en grupos para buscarme por la ciudad.
Entonces, cuando llegué al primer grupo, mira que está aquí, el niño está aquí. Entonces, otra vez la pregunta, ¿quién te trajo? ¿Dónde viniste? Yo decía, no, yo llegué solo. Ah, Entonces mm, la gente decía, no, es muy niño, lo que pasa es que no se recuerda, a ver, seguramente lo traje. Y entonces, no, no, yo llegué solo. Hasta el día de hoy, nunca ellos supieron qué pasó, porque en realidad yo vamos. no llegué solo. Ahora, en cada momento de mi vida muy especial, aparte de este sueño con Jesús, es que en el momento que yo tenga que decir, oí esa voz otra vez, y esa voz no me falla, o sea, yo debo ir por acá. Deja eso de la química, es por aquí. Y por ahí voy, y por ahí he seguido. O sea que yo eventualmente cuando vaya al mundo espiritual investigaré quién fue, pero algo me guió, porque la lógica dice que un niño de 4 años no puede llegar de un cementerio a 2 kilómetros cruzando calle en una ciudad complicada y llega a su casa sin la guía de nadie. Pero esa es uno tiene la voz de la conciencia, pero algo diferente, tiene una calidad diferente a esa guía. Increíble. Me parece que sí, puede ser un guía espiritual, puede ser un Algo así. familiar, un antepasado de repente, pero es increíble que usted viva con esa experiencia y hasta ahora lo pueda recordar, ¿no? También Sí. la gente, hay gente que lo acepta, hay gente que no, pero un niño que tenga esa experiencia y haga algo increíble para esa edad, 4 años, Mi bueno, madre, mi madre falleció hace un año y medio, tenía 96 años, y cada vez que nos juntamos me preguntaba, ¿y cómo tú llegaste del cementerio a la casa? Yo decía, algo me guió, pero no fue una persona, no fue ninguna persona. Y algo, entonces, de alguna manera, todos nosotros somos guiados, sepámoslo o no. Pero eso fue muy dramático y cada circunstancia en mi vida que tenga un cambio, si oigo esa voz, yo puedo confiar como esa intuición. wow, no estamos solos, No, no, definitivamente. definitivamente que no. Bueno, ya estamos por la hora. Tenemos dos participaciones más. Bueno, tenemos una persona que está levantando la mano, Mariluz, Yasmín Ortega, por favor, puede abrir su micrófono y saludar o quiere hacer una pregunta, depende de usted. Adelante. Buenas noches. Da mucha gratitud escuchar a los hermanos dando sus testimonios. Y quería hacer una pregunta que estoy curiosa, me gustaría saber. Si Dios le diera una misión de guiar un país de América Latina, ¿cuál país usted guiaría? ¿Cuál país? Bueno, me gustaría, Claro. Si tuviera la misión de guiar un país de América Latina. guiaría a Colombia. ¿Por qué? Porque tengo ciertos lazos, cierta gratitud con ese país. Además, aquí en República Dominicana, diferente a muchos países, tenemos una conexión con Colón y la persona fue una persona muy compleja. En un momento fue muy materialista, fue un científico, fue un explorador, un aventurero, un negociante, pero en un momento tuvo una situación muy, muy mística. Entonces, quizá el único país de América que no tenemos ese revanchismo contra Colón, claro, aquí la población indígena desapareció antes de los 50 años y hay mucho resentimiento, pero el país en sí, como él dijo, yo quiero, cuando muera, quiero que sus restos fueran traídos acá, su nuera. Y, pero a mí me pareció como una gran injusticia que el continente se llamara América y no Colombia, pero por lo menos es un país que se llama Colombia. ¿Me entiendes? Y cuando los padres vinieron aquí, fuimos al hay un mausoleo muy grande que se hizo aquí en el 92 para el 5.º aniversario del descubrimiento de América, y los padres vinieron a visitarlo. Y la madre me preguntó, ¿por qué hablan tan mal de Colón? Entonces yo le expliqué a la madre, ¿por qué hablan tan mal y por qué el otro lado? Porque yo le dije, primero, él no era tan magnífico como el padre verdadero, su esposo. El hombre tenía problemas, pero también tenía este tipo de cosas. Y yo le expliqué. Entonces yo me sentí y también hice la liberación espiritual para él. Entonces pienso que como que Antonio Betancourt, que era de Colombia,
nos ayudó. Todo lo que ha pasado en este país fue por Antonio. Entonces yo pienso que si algún país yo tengo una deuda de hacer algo sería por Colombia, no por otra cosa, sino porque siento que hay una deuda de mi país y de nuestra misión aquí en República Dominicana, porque Antonio Betancourt hizo tanto por este país. Mucho, mucho, mucho. No sé, ustedes saben quién fue Antonio Betancourt. Antonio Betancourt fue un miembro de Colombia que se unió a Estados Unidos y fue el primero que fue a Corea del Norte. Él trabajó en causa y todo eso. Y vino a este país muchas veces. Entonces, yo pienso que por gratitud yo iría a Colombia, no por ninguna otra cosa cultural ni nada de eso, sino por cierta gratitud que pienso que nuestro país tiene con ese país. Muchas Gracias. gracias, Me- Mariluz, Pero gracias. puedo preguntar algo breve. Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Habla José Rafael. ¿Cómo José estás? Rafael, ¿cómo estás? Mucho gusto en oírte. ¿Qué tal? No, discúlpame que no puedo poner la cámara en este momento, pero solo muy, muy linda tu historia y falta bastante seguramente, muy divertida también. Solamente me gustaría preguntarte un poquito, aunque sea, yo sé que es el tiempo muy breve, pero si nos puedes decir algo acerca de tu esposa y tu niña, tu hija, para concluir quizás algo. Muchísimas gracias por todo. Sí, seré lo más breve que pueda, pero resulta que yo he pasado por todas, como quien dice, porque mi primera esposa era de Finlandia y ella no podía venir a Estados Unidos, vino, no pudo entrar, yo tuve que ir a Corea y de Corea tuve que ir a Japón para ir a Finlandia. Y me fui en un boleto, me fui a China, Pakistán, eh, Dubái, Alemania. De Alemania me fui en tren a Dinamarca, de Dinamarca me fui en tren a Suecia, y de Suecia me fui en barco para Finlandia. O sea, yo ahora no me lo creo que hice esa gira para encontrarme con mi esposa. Y después de un tiempo empezamos familia, vino aquí a mi país, no funcionó porque ella no podía salir en estado, se deprimía, hace unos 7 días, y entonces me dijo, yo creo que tú necesitas una mejor esposa. Bueno, cuestión que duré 2 años batallando y se fue para su país. Y yo le dije, pero Elsa, yo me casé con una persona, no con una vaca, si no podemos tener hijos. En la primera conversación hablamos de que si no podíamos tener hijos, porque ella era mayor que yo, pero muchas parejas eran mayores, pero ella pensó como que yo necesitaba una persona más joven. Bueno, se fue, tuve que esperar 4 años más. 4 años más yo soy líder de aquí de un grupo y tenemos algunos candidatos. Y Antonio Betancourt me dijo, César, yo te puedo conseguir el pasaje para ti, pero no para nosotros. Y yo le dije, Antonio, si yo voy y soy bendecido, y los miembros no, cuando yo venga solamente tengo enemigos. O sea, o vamos todos o no vamos ninguno. Entonces ya se podía mandar la foto, mandamos fotos y todo, mandamos las fotos, y luego, como no había internet ni nada de eso, me llama Antonio 3 días después y me dice, César, yo lo siento mucho, pero ninguno de ustedes fueron emparejados ni bendecidos. Yo me sentía mal porque ya yo era que ya lleva más de 40 años. Todos los demás eran jóvenes. Entonces yo estoy depresivo. Me dijo, pero mira, el principio dice que si tú te enfocas en los demás y te olvidas de ti mismo, ya, no te agobies tanto. Entonces yo hice eso. Comencé a darle consejos a los demás. Miren, no se preocupen, qué sé yo, pero yo, y me olvidé de mí. Luego pasaron como 8 días y llegó una noticia que una hermana había sido bendecida. Otro fue bendecido. Ah, o sea que había problemas de investigación. Entonces, cuando yo tenemos una empresa aquí y yo era presidente y la secretaria me dice, hay una llamada de Estados Unidos para usted. Entonces digo, sí, pásemela. Y cuando yo contesto me dice, ¿eso usted se ha regalado? Digo, sí. Dice, ¿y realmente usted se ha regalado? Claro que sí. ¿Cómo yo podría mentir sobre eso? Yo me sentí un poco extraño. Y luego como que hay un acento y yo digo, ¿de dónde usted me llama? ¿De Estados Unidos o de otro país? Y dice, de Japón. Digo, ajá, pues dígame porque la llamada es larga. Y como usted me llamó, me dice, ¿y usted no sabe? Digo, no, que hubo una ceremonia que hubo un emparejamiento. Digo, sí, sí, yo sé. Pero a mí me llamaron, me dijeron que no sé. Pero mire, yo soy su esposa.
¿Cómo? Yo me quedé impactado, no sabía qué decir. Surprise. Wow. Sí, mire, el padre me dio la foto suya y yo la acepté. Yo pensé que era algo porque el padre me ofreció dar de África y yo dije que no, pero después cuando me dio la foto ya yo la acepté. Pensé que era, pero me dijeron que Latinoamérica. Ella encontró tres personas que me conocían por Estados Unidos, entonces eso fue en enero y ella vino aquí en agosto y empezamos familia en noviembre. Estamos hablando del 89. Bueno, tampoco podíamos tener hijos. Y digo, ay Dios, se me va otra que se me va. Bueno, eventualmente pudimos tener una niña, y, pero había problemas. Tratábamos, en el 2005 se le descubrió un cáncer en enero del 2005 y falleció en noviembre de 2005. Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué yo tengo que pasar por tantas cosas? Pero después también me he dado cuenta que he sido bendecido en muchísimos otros aspectos, más que muchísima gente. Entonces, no hay que compararse con nadie. Entonces, mi hija ahora tiene 32 años. También pasó dificultades con la bendición, pero ya tiene pareja. No hay nietos todavía, pero hay esperanzas. Eh, y Muchísimas así. gracias. Wow, wow. Increíble. Bueno, también sí, era una pregunta similar a la que hacían en el chat, con quién recibió matching y bendición. Yo creo que con eso se respondió. Vamos a dar curso a una última participación. Por favor, alguien está levantando la mano. José Rosario, por favor, adelante para despedirnos. ¿De dónde es José Rosario? A ver, le vamos a decir que se presente. Su micrófono está cerrado. Sí, muy buenas noches. Le habla José Nicolás Rosario, Ah, República José Dominicana. Nicolás, yo sé ya, es de acá. Lo conozco como Nicolás, no José Rosario. Nicolás, sí, correcto. Bueno, quiero aprovechar este momento tan especial para realmente reconocer su labor acá en nuestro país. Y realmente usted ha sido el formador por excelencia de nosotros los dominicanos. Yo soy de la bendición de 1995, 360,000 parejas. Y fui bendecido con una nicaragüense, Raquel Rodríguez, Nicaragua. Y realmente nosotros hemos visto en usted una persona maravillosa, como ya mencioné, un formador neto, un trabajador incansable en favor de ese plan original de Dios. Y realmente siento mucho orgullo, mucha satisfacción de tenerlo a usted como realmente nuestro líder, que ha sido nuestro hermano, nuestro padre, nuestro todo. Es decir, que realmente nos sentimos muy contentos, agradecidos de Dios, los padres verdaderos, que han conquistado su corazón y que haya dado toda su vida, entrega totalmente a favor de la providencia. Siempre recuerdo cada vez que tengo la oportunidad de escuchar sus conferencias, tanto mi esposa y yo realmente quedamos extasiados, realmente renovados con la energía que usted nos transmite. Es decir, que quizás, ¿verdad? Obviamente no tuvo muchos hijos físicos, pero sí muchísimos espirituales. Es decir, que felicidades y que Dios, nuestros padres verdaderos, le bendigan cada día más y más. Lo quiero muchísimo. Bendiciones. Excelente, excelente. Me uno a las palabras de José. Muchísimas gracias. Realmente, ahí lo tiene, señor César. Hay No, mucho Nicolás, aprecio. Nicolás. Nicolás, muchísimas gracias. Realmente agradezco su alta estima. No le puedo fallar ya que me tiene en un nivel tan alto. No me puedo tirar de ese No, pedestal. usted es bueno, Es bueno, tan bueno. alto que me hago Buenísimo. añicos cuando caiga. Pero mire, Bendiciones, le no, quiero mucho. pero sí, yo igual. Yo recuerdo cuando ellos fueron emparejados y yo fui con él al aeropuerto a recibir a su esposa. Y yo estoy con un temor. ¿Cómo le recibirá? ¿Cómo fue aquello? Pero todo, desde el primer momento fue todo feliz. Ellos emparejaron muy rápido. Otros no, pero ellos sí. Pero yo tenía temor de que siente extrañeza, pero no.
todo fue muy bien. O sea que, gracias, Nicolás. José, no me digas José, no lo conozco por José, sino Nicolás. Sí. Nicolás. Bueno, mis estimados, a todos, muchas gracias a todos los participantes. Este podcast, bueno, todo principio tiene un final y acá estamos para agradecer a todos por habernos acompañado. El primer episodio, ¿Por qué me uní? El primer episodio de este 2025. Estaremos esperando en el próximo episodio, donde continuaremos explorando más historias de fe, de paz y todas estas cosas que realmente al compartirlas hace que los demás queden inspirados para seguir, ¿no? Y continuar en este camino hacia los padres verdaderos, hacia Hanul Pumonim. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Con esto estamos cerrando entonces este episodio de este podcast. Muchas gracias, señor César. Palabras finales. Sí, gracias a usted, Javier, por ser tan amable, por la distinción de haberme invitado y la paciencia de oír todas estas historias tan extrañas, pero son verídicas. A veces yo ni me lo creo, porque he pasado por cosas tan sublimes, pero también cosas muy difíciles como esa de la partida de mi esposa, pero los primeros años fue difícil, pero ya sabe que habrá un encuentro en algún momento para la eternidad. Pero quizás todo eso también, a veces uno le toca enseñar con la palabra, pero también hay que enseñar con el ejemplo. Entonces pienso que quizás eso puede servir un ejemplo para algunos. Pero gracias por la distinción de haberme invitado y haber escuchado pacientemente. Y ojalá que pueda ser de utilidad para algunos o de inspiración quizás para otros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, yo lo aplaudo mucho, muchas gracias. Hay muchos saludos en el chat, desde el Perú también está ahí, Fernando, Mariluz, todos están agradecidos, así es que hay mucha estima para su persona, señor César, y me uno a ellos también, me uno a ellos, es una gran persona usted, y hemos tenido este privilegio de poder compartir este espacio. Muchas gracias a todos los organizadores, especialmente Mónica Vallejo, que está detrás ahí, como siempre, animándonos unos a otros. Bueno, Bueno, a través de usted y Mónica, démosles gracias a todos los oyentes que han estado pendientes. así es. Bueno, mis amigos, será hasta la próxima. Entonces, tendremos más historias imperdibles. Gracias. Muchas gracias, hermano César. Gracias. Encantó su Gracias, Mónica. Gracias. Cada uno bonito. Gracias, César. Muchísimas gracias. Siga brillando, hermano. Ayúdame. Sí. Muchas gracias, don César. Muchas gracias. Que Dios Sí. le pague. Gracias, Mónica, a usted por su asistencia tan amable. Dice que no hay primera sin segunda, así que Bueno, vamos cuando sea. nos organizamos porque todavía queda mucho por saber. Muchísimas No, gracias. me lo dejan saber con unos días de anticipación porque como estoy muy ocupado para no fallarles. No se preocupe. Muchísimas gracias. Aquí estaremos pendientes. Un abrazo. Y gracias, hermanito. Gracias a todos los que Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Adiós. Gracias, bendiciones. bendiciones. Colombia, media humanidad de mis días. Ujú.